Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Noches con Jesús. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que he titulado No te desanimes. Y precisamente en estos tiempos de cuarentena, de emergencia sanitaria, tiempos de otros dicen encerramiento, todos encerrados ahí, tiempos fuera de lo común, donde muchos han perdido sus empleos, otros han perdido ya sus negocios y las circunstancias no son fáciles. Generalmente uno tiende a desanimarse. Entonces esta noche quiero compartir con usted una palabra que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo número 21. Solo quiero leer 3 versos del verso 4 al 6. Acompáñenme por favor a esta escritura con el título No te desanimes. Y precisamente dice la escritura: ya el pueblo de Israel sale de Egipto y va por el desierto, dice la palabra del verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y subrayo, y se desanimó el pueblo por el camino. El asunto aquí no es que iban por el desierto, no es que no había agua, no eran tanto las circunstancias, sino el ánimo de las personas que decayó, su actitud frente a las circunstancias. El pueblo se desanimó. Y acto seguido al desánimo viene entonces la queja. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y se preguntaron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Verso número 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel saliera de Egipto, atravesara el Mar Rojo, el desierto, y llegara a Canaán, la tierra prometida. Dice: una tierra que fluye leche y miel, una tierra en gran manera buena, una tierra con mucho fruto, una tierra con casas grandes, con camas grandes, con todo buen don, todo don perfecto para ellos. Pero nunca era la voluntad de Dios que ellos murieran en el desierto. Entonces, del mismo modo, si podemos hacer nosotros un paralelo, Dios nos saca a nosotros del mundo, del pecado, de la ruina, de la maldición, de la enfermedad, y nos lleva a hacer una transición por este mundo, y vamos camino a la eternidad. Estamos corriendo la buena carrera de la fe. Pero la voluntad de Dios no es que en este caminar muramos, ni que padezcamos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, como la enfermedad, la ruina. Son cosas que están dentro de la maldición de la ley. No es la voluntad de Dios para nosotros. Pero hay algo que depende de nosotros, y es el ánimo. Siempre el Señor Jesús fue recurrente el decir: tengan ánimo, no teman, yo soy. El apóstol Pablo, estoy leyendo el libro de los Hechos, estoy terminándolo de leer, y precisamente cuando tiene que salir hacia Roma, sufre muchas situaciones difíciles en su recorrido por el mar, e incluso la nave se pierde. Pero siempre Él les anima a tener ánimo, y les dice: tengan ánimo, porque no va a perderse ninguno de los que me acompañan en el viaje. Solamente se perderá la nave y se perderá el cargamento, pero ninguno de los que nos acompaña. Pero siempre la invitación era: tengan ánimo, porque hoy ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo, y Él me ha dicho que ninguno se va a perder. Entonces, esta noche el mensaje para todos es: tengan ánimo. Tal vez se van a perder cosas, tal vez en la economía. Algunos se han enfermado, pero tengan ánimo, que ninguno de ustedes se va a perder, ninguna vida se va a perder. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. No te desanimes, no te desanimes. El mensaje entonces es a no desanimarse. Entonces, después que la persona se desanima, viene algo, y es la queja. Pero la queja produce muerte. En 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 en adelante, habla de todas las cosas que hizo el pueblo de Israel. Dice que habiendo sido bautizados en la nube,
y habiendo bebido de la misma roca, y habiendo estado con Cristo mismo, porque la roca era Cristo, y habiendo recibido todas las bendiciones que ellos recibieron, ellos tentaron al Señor. Y habla de muchas cosas que hicieron, pero entre una de ellas lo que hicieron fue que se quejaron, que murmuraron, que hablaron mal. Y el asunto entonces es que la queja produce muerte, y se dejó esto escrito como ejemplo para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Yo he sacado de este texto solamente un versículo en la Nueva Traducción Viviente, y es el versículo número 11, 1 Corintios capítulo 10, verso número 11. Dice: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. ¿Qué les sucedió a ellos? Que muchos murieron mordidos por las serpientes. No era la voluntad de Dios que ellos murieran a causa de esas mordeduras de serpientes, pero les sucedió porque ellos se desanimaron, número uno, y acto seguido se quejaron y murmuraron. Y entonces Dios deja esto como ejemplo para nosotros. Dice: se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Nosotros estamos viviendo en el fin de los tiempos. Nosotros estamos viviendo donde las profecías de las Escrituras para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se han cumplido una tras otra desde 1948, cuando la nación de Israel volvió a ser nación en un día. Allí empezó el cumplimiento consecutivo de todas las profecías que están escritas en la palabra, que por cientos y cientos de años habían estado allí, que no se habían cumplido en una ni en otra generación. Nosotros las hemos visto cumplirse. Nosotros somos los que vivimos en el fin de los tiempos. Y esta advertencia precisamente es para nosotros. Número uno, para que no nos desanimemos. Porque al desanimarnos, la consecuencia lógica es que va a venir la queja y la murmuración. Normalmente cuando uno habla con una persona y le pregunta: ¿cómo has estado? Y la persona dice: bien, para no preocuparme, o no me puedo quejar. Bueno, yo creo que ese no me puedo quejar estaría bien. No me puedo quejar. Sí, entonces nosotros debemos tener esa actitud: no nos quejemos. Tengamos la actitud de animarnos los unos a los otros con estas palabras, sabiendo que Jesucristo viene pronto. Levantemos nuestros ojos y miremos a lo alto, sabiendo que nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y que la voluntad de Él no es que muramos en el intento, sino que avancemos, pese a que algunas cosas se van a perder. Pero le garantizo que el propósito de Dios no se perderá. Le garantizo que su futuro está asegurado. Le garantizo que su vida está guardada bajo la sangre de Cristo, que su familia y la mía están guardadas bajo la sangre de Cristo. Entonces tenemos una advertencia. ¿Qué es la advertencia? Que la queja produce muerte. Básicamente la muerte no sale porque dice: no fue Dios el que les envió. No, de la boca de ellos salió. Si usted lee el Éxodo, los libros de Números, usted va a encontrar en la historia de Israel, y dice el Señor: les sucederá conforme a lo que ellos han dicho, conforme a lo que han hablado. Y siempre la queja de Dios es: nos sacaste para matarnos en este desierto. Vez tras vez, siempre que tenían una dificultad, hablaban. Es como aquella pareja que tiene alguna dificultad y el uno o el otro: ya me voy para donde mi mamá, me voy a ir, te voy a dejar, te voy a abandonar, ya no quiero seguir contigo. O tiene una dificultad con el niño: ya no eres mi hijo, ya no te quiero, ahora no sé qué. Y siempre hay queja. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar las dificultades fortalecidos en el Señor, con una actitud de fe, creyendo que el Señor es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho, pero tenemos que alinear nuestros dichos con los dichos del Señor, para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Entonces, ojo, porque la queja produce muerte. Como lo vimos allí, pero normalmente o generalmente, en tiempos difíciles somos tentados, número uno, a desanimarnos, número dos, a quejarnos, y número tres, a murmurar. Entonces, hoy por hoy, podemos quejarnos o de la epidemia, de la enfermedad, del virus, o podemos quejarnos de lo que está haciendo el gobierno, o podemos quejarnos del clima, de la economía, etc. Es decir, siempre habrá motivos para quejarnos. Si buscamos motivos para quejarnos, los va a haber, siempre los va a haber. Pero lo que debemos buscar es motivos
para agradecer a Dios, motivos para alabar al Señor, motivos para seguir adelante, llenarnos de motivos para vivir. Tenemos motivos suficientes para seguir viviendo, para seguir creyendo, para seguir trabajando, para seguir adelante. Entonces, la invitación esta noche de parte del Señor para ustedes y para mí es a no desanimarnos, es a buscar motivos para seguir adelante, es precisamente a no retroceder. Entonces podemos hacer esta linda declaración y te invito para que la hagas conmigo. No me voy a quejar. No quiero sufrir las consecuencias de la queja, porque la vida y la muerte están en el poder de mi lengua, y en otras palabras, lo que diga me será hecho. Entonces tú y yo tenemos nuestro futuro en nuestra boca. Como dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que nosotros tenemos un poder en la lengua, un poder en la palabra, lo que nosotros hablamos. Pero entonces las emociones nos pueden afectar para bien o para mal. Generalmente la persona desanimada tiende a quejarse, tiende a murmurar y no quiere avanzar, quiere retroceder. De hecho, el pueblo de Israel decía, escojamos capitanes que nos lleven nuevamente allá a Egipto, porque recordamos cuando nos sentamos ante las ollas de carne, habían salido de ser esclavos físicamente, pero mentalmente seguían siendo esclavos. Nosotros nacimos de nuevo, ahora somos libres, al que el Hijo libertar es libre, ¿verdad? Pero es necesario, entonces, dice la palabra, y conoceréis la verdad. Si ustedes permanecen en mi palabra, y mi palabra permanece en ustedes, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, dice Juan 8:31. Entonces nosotros necesitamos, ya habiendo nacido nuevo, habiendo sido hechos libres, estudiar la palabra, leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, meditar en la palabra, permanecer en la palabra a pesar de las circunstancias, para vivir realmente como personas que somos libres. Los hijos de Dios somos libres. Hay una pregunta muy interesante entonces. ¿Cómo enfrentar el desánimo? Porque sin lugar a dudas, como seres humanos con emociones, pues podemos desanimarnos. Y entonces la pregunta es ¿cómo enfrentar el desánimo? Quiero dejarte esta tarde 2 consejos para enfrentar el desánimo. Número 1, recuerda las victorias pasadas. El pueblo de Israel precisamente salió de Egipto viendo una y otra victoria. Fueron 10 plagas que cayeron sobre los egipcios, que al pueblo de Israel no tocaron. Dice la Biblia, los sacó con oro y plata. Entonces ellos salieron con riquezas. Cuando llegaron al mar Rojo, donde venía el ejército de Faraón detrás para destruirlos, el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Era una victoria tras otra victoria, tras otra victoria. Se enfrentaban a un rey de una nación y tenían victoria, lo vencían, seguían, se enfrentaban a otro y tenían victoria, lo vencían y seguían, pero se les olvidaba la victoria que habían tenido. Y el salmista dice en el capítulo 103 del libro de los Salmos, versículo 1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es una vida de alabanza. Y el verso 2 agrega, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda siempre las victorias pasadas. Recuerda siempre los beneficios que tiene. Y luego empieza a enlistar o a enumerar los beneficios. Y está hablando todavía bajo el antiguo pacto. Nosotros estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y empieza a decir, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Primer beneficio. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien
tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando nosotros empezamos a cambiar la manera de pensar y la manera de hablar, entonces la actitud va a ser diferente. Nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos el poder más grande, el Espíritu Santo de Dios. Mayor es el que está en nosotros que cualquier desánimo, que cualquier circunstancia difícil que tengamos que enfrentar. Necesitamos entonces fortalecernos en el Señor con una vida de alabanza, recordando las victorias pasadas, haciendo memoria de los beneficios que tenemos en Él. Somos nuevas criaturas, somos más que vencedores, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y usted empieza a avivar ese fuego, lo que dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Por tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y usted empieza a avivar ese fuego, a avivar esa hoguera, ese fuego, y empieza a declarar la palabra, a hablar la palabra, a recordar lo que Cristo ha hecho. Y usted empieza a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ay, no, es que yo solía deprimirme, yo solía desanimarme. Bueno, eso fue la vida vieja. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora soy una nueva criatura. Ahora el mayor vive en mí. Y dice: hijitos, ustedes los han vencido, porque mayor es el que está en ti, mayor es el que está en usted, mayor es el que está en su familia, que cualquier COVID, que cualquier circunstancia, que cualquier cuarentena que se convirtió en sesentena. Pero sigue adelante, no te desanimes, avanza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su unigénito Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no te dará nuevamente ese negocio? ¿Cómo no te prosperará nuevamente, aún en medio de las circunstancias difíciles? Cuando usted mira las Escrituras, usted encuentra que las aguas del diluvio que ahogaron el mundo levantaron a Noé y a su familia. Así que estas circunstancias difíciles te van a levantar a ti, porque tú crees. Porque el que cree verá la gloria de Dios. El pueblo de Israel salió de esa cuarentena allí en Egipto. Y, dice la palabra, lo sacó con oro y plata. Y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces, algunos murieron sin ser la voluntad de Dios por lo que ellos dijeron. Número 1, se desanimaron. Número 2, se quejaron. Número 3, murmuraron. Entonces, ¿cómo enfrentamos el desánimo? Esa emoción negativa. ¿Cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos precisamente haciendo memoria de todo lo que Él ha hecho en nosotros, de cómo Él ha caminado con nosotros, de cómo Él ha vivido con nosotros, de cómo Él se ha movido en medio de las circunstancias y en todas ellas nos ha dado la victoria. Y entonces nosotros podemos alabar al Señor y podemos darle gracias. Y te doy un consejo: busca personas de fe. Si no tienes un pastor, busca un pastor, una familia pastoral, una pareja pastoral que te anime, que ore por ti, que te ministre la palabra de fe. ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo recordamos esa victoria pasada? Cuando hay alguien también que no la recuerda. Un buen amigo es el que te recuerda lo que Cristo ha hecho. Y si Él lo hizo, Él lo vuelve a hacer. Él lo sigue haciendo y de hecho, Él ya lo ha hecho. La fe es creer que lo que Él ha dicho, Él es poderoso para hacerlo. Entonces, es tener un pensamiento. Esta es solo una transición temporal. Entonces, esta circunstancia que estamos viendo es simplemente una transición temporal. Es algo pasajero. Miren lo que dice Romanos 8, el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que esto es el aviso de que viene una gloria mayor. Lo que estamos esperando los cristianos hoy y estamos creyendo los cristianos hoy es por el último derramamiento del Espíritu Santo, el gran avivamiento para recoger la cosecha final antes que Cristo venga por segunda vez. Así que estamos creyendo por cosas grandes y seguimos creyendo por cosas grandes, no por lo que vemos, porque no vivimos
por vista, sino por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No andamos por vista, andamos por fe. Creemos que lo que Él dijo, Él lo cumple, así la tierra tiemble, así las circunstancias sean difíciles. No temeré, aunque la tierra tiemble, aunque los mares se alboroten, aunque las olas se levanten, yo estaré confiado, porque he puesto en el Señor mi confianza. Porque esta palabra es el ancla de mi alma, que mantiene mis emociones tranquilas, confiadas. Entonces es simplemente una transición temporal. Pasará el tiempo cuando la gente ni se acordará. Oye, ¿y ese tal COVID al fin eso qué fue? No, eso no fue nada. Fue ahí una cosa que pasó como una bola de nieve, pero realmente no nos tocó, no nos hizo mal. El Señor siempre estuvo con nosotros, nada nos faltó. Hubo algunas circunstancias difíciles en la economía, pero el Señor vino, nos levantó y nos dio mucho más abundantemente de lo que pensábamos, de lo que imaginábamos y aún de lo que podíamos creer. Entonces siempre debe ser esa nuestra actitud. Entonces, número 1. Recuerda tus victorias pasadas. Piensa que esta circunstancia simplemente es algo pasajero, algo temporal. Porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, piense de esa manera. Y número 2, ármese con el mismo pensamiento de Cristo. Esta es tremenda. Ármese con el mismo pensamiento de Cristo. La Biblia dice, como piensa el hombre, así es él. Entonces, si piensa que es fracasado, que es una persona deprimida, que es insegura, que está triste, que no va a prosperar, que no va a avanzar, que la enfermedad lo va a tocar, así es él. Pero si piensa que es sano, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que es bendecido, que es fortalecido con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo, que es una nueva criatura, que es la justicia de Dios en Cristo, que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que es un embajador en la tierra temporal, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es sano, que es bendecido, que ha sido enriquecido en Cristo Jesús, que tiene precisamente todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que le han sido dadas por su divino poder, por medio de su bendita palabra, su buena palabra, su palabra fiel, que nunca deja de ser. Entonces eso eres. Es lo que piensas. Por eso la palabra de Dios en la carta a los romanos nos anima. Dice Romanos 1. Hermanos o hijitos, dice, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, la carne siempre tiende a desanimarse, como el cuerpo, como lo que está en nuestras emociones, todavía entre el alma y el cuerpo. Entonces tiende a presente eso como un sacrificio vivo. No se mueva según lo que ve, lo que oye en el mundo, sino que dice ser transformados, verso 2, a través de la renovación de la mente, de la manera de pensar, del pensamiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así las circunstancias sean difíciles, la voluntad de Dios no ha cambiado, sigue siendo buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 4 versos 1 y 2? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Armémonos. O sea que el pensamiento es una arma tremenda que nosotros tenemos. Cuando tenemos la palabra en nuestra mente, eso fue lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento, y pondré mis palabras en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y yo estaré con ellos y ellos estarán conmigo. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado. No te desanimes, aunque las circunstancias sean difíciles, Él permanece contigo. Entonces dice, armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Y sabía que la paga del pecado es la muerte? Y la enfermedad viene para traer muerte, pero Cristo ya pagó. Así que nosotros no tenemos por qué cargar
con la enfermedad. Y si Él no ha regresado, aunque creemos que va a regresar y no vamos a ver muerte, pero si Él no ha regresado y tenemos que partir, aún de la muerte Él nos va a levantar, porque Él es mayor que la muerte. Y el verso número 2 agrega, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces el desanimarse, el quejarse, el murmurar es de la carne. Es estarlo pensando conforme a lo que ve, simplemente a lo natural. Dice conforme a la carne. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, o la mejor traducción aquí es a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces no te desanimes. Toma tu Biblia, toma la palabra y sácala del libro. Como dice la palabra misma, dice el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón, porque tu nombre, oh Jehová, fue invocado sobre ti. ¿Por qué te llaman cristiano? Porque el nombre de Cristo ha sido invocado sobre ti. Por eso nos llamamos cristianos, porque su nombre ha sido invocado sobre nosotros. No hay mayor gozo que saber que somos uno con Cristo, que sabemos que somos salvos, que sabemos que tenemos vida eterna, que sabemos que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces se llama el gozo de nuestra salvación. Y el desánimo es lo contrario al gozo. Por eso el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, nos anima en Filipenses 4, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. En todo tiempo, en cualquier circunstancia, regocijémonos en el Señor. Así que mantenga usted una actitud de recordar siempre las victorias pasadas, de pensar que esto es algo temporal, de negarse a quejarse, a desanimarse, de someter esa carne, de arrodillarse delante del Señor y decir, aquí está mi cuerpo, Señor. Siento en mi cuerpo como el desánimo, pero no vivo por lo que siento, vivo por mi convicción del Espíritu, de la palabra, y presento mi cuerpo y someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo, y creo que el Señor es poderoso para llevarme sin caída, para llevarme siempre en victoria. Y entonces el gozo va a venir. El gozo del Señor va a venir. El gozo de la salvación va a empezar a arder, ese fuego que está siendo avivado en tu corazón por la palabra, que es viva, que es eficaz, que usted empieza a hablarla, a cantarla, a orarla, a creerla, a meditar en ella, a vivirla, y entonces su vida es cambiada, porque somos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu Santo de Dios. Te bendigo en esta hora. Bendigo a tu familia y te animo para que no te desanimes, no te quejes, sigue adelante. Cristo está contigo. Un abrazo. No queríamos terminar este video sin darte la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque en la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que repite esta sencilla oración después de mí. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Él murió y resucitó para darme salvación. Amén. Después de hacer esta sencilla oración, ya perteneces a la familia de la fe. Sigue conectado para no perderte ninguna prédica.